Gustavo Miranda. Gustavo Miranda. Las 8 de la mañana con 19 minutos, gracias por estarnos sintonizando y ya lo escuchó usted nuestra cortinilla, nuestro anuncio promocional. Es el momento de ir a la radiopsicofonía con Gustavo Miranda. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, te saludo con gusto. Pues mira, mi querido Adán, las cosas en este planeta van caminando como camina el mundo, con una alta velocidad y con todos los cambios que se aproximan en este 2025, en esta era de Acuario, mi querido amigo. Era de Acuarios, pero además con un hecho también que me parece tiene preocupados a muchos mexicanos y por supuesto, supongo también al gobierno de nuestro país por esta llegada de Donald Trump, que parece que sí está consumando varias de las amenazas que anticipó. Bueno, hay que entender primero la literatura desde la historia desde la literatura. De alguna manera se debe de establecer que hay una obra escrita por un cubano, Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces. ¿Qué nos pinta el siglo de las luces? Un comerciante que va a la Dominicana, toca la puerta del comerciante más importante de la isla, pues sale, lo atiende. Este hombre es francés, llega a una condición de ser en parte otro comerciante también rico, y esa aproximación hace que ese señor comerciante de la Dominicana sea su suegro después. Y después a este hombre le toca la Revolución Francesa, y en esta Revolución Francesa Alejo Carpentier nos hace de este personaje que fue real, establece que fue el héroe, el caudillo, el tirano y el asesino, ¿no? O sea, las cuatro paredes que tiene la historia del hombre, allí están. Estamos viviendo esta pared, pero esta pared nos debe de entender que estamos ante un asesino, bueno, ante un mentiroso, ante un deudor fiscal, ante un hombre que provoca una serie de ritmos históricos para este país vecino de nosotros. Y la reacción que han tenido las autoridades hasta este momento, así a bote pronto, ¿qué te parecen? Claudia Sheinbaum dice que no hay que preocuparse de más, que México está preparado para las deportaciones masivas, para el incremento del 25% a los aranceles, para que se declare terroristas a los cárteles. ¿Tú lo ves así? Bueno, mira, yo antes de ver esas cosas establecidas para la señora que es nuestra presidenta municipal, yo más bien quiero ver a Trump y su lenguaje corporal que tiene dentro de su inicio, ¿no? Podemos entender que hay que adoptarlo así como el señor Giovanni Saltori, antes de morir, nos calificó y nos dijo: señores, hay una nueva raza en este planeta, se llama el Homo Videns, el que nada más sabe ver, ya no sabe pensar, ya no sabe opinar, nada más sabe ver, y ya los ves en las computadoras y en los teléfonos celulares, ¿no? Yo creo que al señor Trump hay que verlo como el Homo economicus. Fíjate qué bien. Este hombre que nos está llevando a la orilla del abismo desde su imaginación. ¿Qué es el Homo economicus, mi estimado Adán? Pues es una expresión latina comúnmente utilizada hacia un modelo, fíjate bien, comportamental, es decir, el término del modelo comportamental necesita de una asistencia psicológica, sobre el ser humano que va hacia la economía, como este hombre, ¿no? Y este hombre, el Homo economicus, actúa en una manera racional ante los acontecimientos económicos, mientras que utiliza todos los beneficios para su máximo beneficio. Es decir, tenemos que verlo desde una parte científica, como el señor Alejo Carpentier vio a Víctor Hughes en sus 4 modelos. Ahorita estamos ante quién. Ya fue héroe, ya fue villano, ahora es tirano. Estamos ante el tirano, ¿no? Y ante este tirano, pues lo único que nos queda establecer es que, así como establece un concepto la ciencia ficción, ahora estamos ante una realidad que debemos que experimentar en la genética. Fíjate que, hablando de genética, el señor George Wells
Es el Sí, creador del hombre invisible. El hombre invisible se escribió en el siglo XIX, pero vino dando varios tumbos hasta que lo vimos en televisión en los años 40 de una serie norteamericana. Y este hombre invisible, este creador del hombre invisible, nos va a dar una verdadera obra maestra sobre el comportamiento humano, el señor Elbert George Wells, y nos va a decir que el hombre en los años 40, fíjate bien, en los años 40, ya está en la mente de la orilla del abismo. Es decir, estamos en ese giro de lo que corresponde a verlo como el gran presidente. A ver, hoy dijo una tontez totalmente garrafal, que eso es para la mente de los gringos. Fíjate que hay que estar en Estados Unidos para conocer al pueblo norteamericano. Yo estuve 3 años, sí, pero me di cuenta que pues su Virgen de Guadalupe es Marilyn Monroe, ¿no? Su Morelos, su Hidalgo es Frank Sinatra, ¿no? Y si le quieres poner ahí una deidad, pues pone la guerra y el dólar como elemento de hostia, ¿no? Pero es que el norteamericano no piensa. Estamos hablando de una sociedad que la dices aplaudiendo ayer en el evento. es correcto. Este hombre está hablando de maldad y aplauden. Aquí hay que recordar que Hitler decía que la propaganda sirve solamente para matarnos, no sirve para otra cosa, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener en cuenta esto que nos dejó de legado el señor Elbert George Wells, aparte del hombre invisible, La mente a la orilla del abismo, en donde en los años 1945 fue la parte donde él aparece con su obra, ya muy viejo, por cierto, ¿no? Y fue su última obra también en lo que escribe el señor Wells, ¿no? Entonces creo que lo fundamental aquí es entender desde una base muy importante a la plaza pública, mi querido Adán. ¿Por qué la plaza pública? Porque mira, hemos sido rebasados por todos los medios, tanto los impresos, los electrónicos, y obviamente pues, los impresos ya son más escasos, ¿no? No estamos leyendo bien la historia de lo que corresponde al hombre en los últimos 100 años, ¿no? Hay que entender, fíjate bien lo que te voy a decir, Adán, la máxima expresión del mundo durante la pandemia, donde el señor Trump es presidente junto con López Obrador, ¿qué crees que fue lo que más se consumió en el planeta Tierra, mi querido Adán? El papel sanitario. Sí, recuerdo aquel anuncio del presidente López Obrador que había que procurar mucho papel sanitario. Sí, claro, no, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues tuvimos una epidemia, aparte del COVID, tuvimos una epidemia psicológica, vamos a decir, intestinal, vamos a llamarlo, ¿no? Porque no pienso que haya cosas más importantes sobre la enfermedad, que también tenía sus efectos, ¿no? Pero sí, yo creo que el homus economicus ante el que estamos, hay que verlo bien. Pero ¿cuál va a ser su periodo de vida? Esto es muy importante. Y me quiero referir a palabras como las que dijo Abraham Lincoln, ¿no? No habrá potencia que termine con Estados Unidos. Estados Unidos pues acabará por dentro, ¿no? Ya lo vimos ahora en los primeros días del año con estos desfiles donde los dos soldados, ¿no? Uno que dice la CIA se intentó morir frente a la Torre Trump y el otro pues atropella cientos de personas, ¿no? Que de alguna manera los dos tienen origen de milicianos, ¿no? Entonces, estos conceptos nos deben de dar una idea de qué tan mal está la sociedad. Los niños disparando en las escuelas, mi querido Adán, ¿no? Entonces, esto nos debe de dar no una preocupación, sino un acercamiento a la historia, porque no estamos entendiendo muchas cosas. Además, el señor Elbert West nos regaló una historia que se llama Retorno al Espacio, y fíjate qué interesante, es un ensayo muy corto. Dice que en el año 3050, fíjate bien, va a llegar un mexicano al poder de Estados Unidos, punto. ¿Y sabes cuándo los dijo? En los años 40, ¿no? Que estaba la migración muy fuerte hacia Estados Unidos, el presidente Truman, recibe al presidente Miguel Alemán, es el primer presidente que habla en el Capitolio. ¿Y qué fue a hacer el señor Alemán con el señor Truman? El señor Truman le regresó la bandera que se llevaron los soldados norteamericanos cuando invadieron Veracruz.
un efecto muy interesante porque estaba ahí también ya hablándose del chamizal, tal, muchas cosas más, ¿no? Pero creo que hay que recobrar la historia, Adán, y creo que con estos conceptos tenemos que volver a leer y volver a entender que la plaza pública es muy importante. Y tengo que decir algo grande en torno a mi profesión y en torno a mi experiencia en estas cuestiones. El periodismo ha sido rebasado por un concepto de prensa pues totalmente boba, y que no tiene más que establecer estas exclamaciones tan lamentables como son estos adjetivos de lo que dicen, no, de adjetivizar, y no te digo de los medios nacionales, todos lo metieron como la primera plana, ¿no? La época de oro de Estados Unidos. Sí, así es. Pero hay que entender una cosa, ¿no? La época de oro de México le entregó a un presidente de la República una de las ficheras que fue un éxito a nivel México. Entonces, la transición de la historia hay que leerla, mi querido Adán. Perfecto. Mi estimado Gustavo, como siempre, un gusto y un placer escucharte, amigo. Gracias por compartir con nuestra audiencia tus reflexiones, tus puntos de vista sobre estos temas. Y si te parece bien, nos estamos nuevamente comunicando o en una de esas, hasta viendo la próxima semana. Un abrazo, mi querido amigo. Un abrazo también para ti, Gustavo. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto. Es la opinión de Gustavo Miranda y su radiopsicofonía. Y con esto vamos a una pausa. Por favor, no le cambie, le tengo el regreso más noticias. El espacio líder de la información en nuestra ciudad. Primera Plana Noticias.